Primera parte. Después de abandonar Zambulá, Conan se dirige hacia el oeste, con la estrella de Corala en la bolsa, hasta llegar a las praderas de Chen. Nunca se supo si llegó Ophir con la joya y reclamó la habitación llena de oro, o si la perdió a manos de algún ladrón o de una dama ligera de cascos. De todos modos, los beneficios no le duraron mucho. Vuelve de visita a su Cimmeria natal, donde descubre que algunos de sus amigos han muerto y que su antigua forma de vida es terriblemente aburrida. Cuando se entera de que los cosacos han recuperado su antigua fuerza y que le hacen la vida imposible al rey Yezdiger, Conan toma su caballo y su espada y regresa a Turán. Aunque el bárbaro llega con las manos vacías, allí tiene viejos amigos, tanto entre los cosacos como entre la Hermandad Roja del Mar de Vilayet. Finalmente, grandes contingentes de ambos grupos de proscritos se ponen a sus órdenes, mejorando más que nunca el resultado de sus correrías. El pescador aflojó su cuchillo en la vaina. El movimiento fue instintivo, ya que lo que temía era algo que ningún cuchillo podía matar, ni siquiera las afiladas espadas curvas de los yuezhi, que podían abrirle las entrañas a un hombre de un solo tajo. No lo amenazaba un hombre ni un animal en la soledad de la isla de Jaipur. Había trepado por los acantilados atravesando la selva que lo bordeaba, y en esos momentos estaba rodeado de los restos tangibles de una ciudad desaparecida. Las rotas columnas brillaban entre los árboles. Las derruidas murallas se perdían en las sombras, y bajo sus pies habían grandes losas de piedra, rajadas por las raíces que se habían abierto paso entre ellas. El pescador era un típico representante de su raza, ese extraño pueblo cuyos orígenes se perdían en la oscura noche de los tiempos, y que había vivido en toscas cabañas de pescadores a lo largo de la costa sur del mar de Vilayet desde hacía siglos. Era un hombre corpulento, con largos brazos simiescos y pecho enorme, de estrechas caderas y piernas delgadas y bien formadas. Su cara era ancha y de frente pequeña, y tenía una espesa cabellera llena de rizos. Un cinto para el cuchillo y un taparrabos de tela raída constituían toda su vestimenta. El hecho de encontrarse allí en esos momentos demostraba que era mucho más curioso que la mayor parte de la gente de su pueblo. Los hombres rara vez visitaban Jaipur. El lugar estaba deshabitado, olvidado, como perdido entre la miríada de islas que salpicaban el gran mar interior. Los hombres la llamaban Shapur, la fortificada, a causa de sus ruinas, restos de algún reino prehistórico, perdido y olvidado mucho antes de que los conquistadores iborios llegaran al sur. Nadie sabía lo que había detrás de aquellas piedras, aunque algunas oscuras leyendas extendidas entre los yuezhi sugerían una antigua relación entre los pescadores y el desconocido reino de la isla. Pero habían transcurrido 1000 años desde entonces, y ahora los yuezhi repetían esas leyendas sin entenderlas, como una fórmula sin significado, como algo que acudía a sus labios por hábito o costumbre. Desde hacía un siglo, ningún yuezhi había pisado Shapur. La costa adyacente del continente estaba deshabitada. Era tan solo una enorme marisma llena de juncos, abandonada a las bestias que la poblaban. La aldea del pescador se hallaba a cierta distancia hacia el sur, en el continente. Una tormenta había empujado su frágil embarcación lejos de sus habituales lugares de pesca, y después había naufragado, en una noche de relámpagos y aguas tumultuosas, en los arrecifes de la isla. Ahora, al amanecer, el cielo estaba azul y despejado. El sol naciente se reflejaba en las húmedas hojas de los árboles. Había trepado por los acantilados a los que se había aferrado durante toda la noche,
porque en medio de la tormenta había visto una extraña luz que surgía del cielo, acompañada de un terrible ruido cataclísmico que había sacudido toda la isla. Una repentina curiosidad la había impulsado a investigar y había encontrado lo que buscaba. Se apoderó de él una inquietud animal, una primitiva intuición de peligro. Entre los árboles se alzaba una estructura similar a una cúpula. Estaba construida con gigantescos bloques de una piedra gris semejante al hierro, que solo se encontraba en las islas de Vilayet. Parecía increíble que manos humanas hubieran podido darle forma, y ciertamente era imposible que un poder humano hubiese derribado la estructura que formaban esas gigantescas piedras. Pero el ruido terrible que había escuchado había hecho añicos los bloques de piedra como si fueran de cristal, y había reducido otros a simple polvo, derribando las arcadas de la cúpula. El pescador trepó sobre los escombros, y lo que vio en el interior de la destrozada cúpula le hizo soltar un gruñido. Dentro de la cúpula derruida, rodeado de polvo y de fragmentos de piedra, yacía un hombre sobre una tarima dorada. Llevaba una especie de falda y un cinto de piel de sapa. Sus negros cabellos, que caían sobre sus anchos hombros, estaban sujetos a las sienes por una estrecha cinta dorada. Sobre su musculoso pecho había una curiosa daga con empuñadura enjollada, vaina de cuero y hoja brillante en forma de media luna. Era muy similar al cuchillo que colgaba de la cadera del pescador, pero no tenía el filo en forma de sierra y su fabricación era perfecta. El pescador sintió deseos de apoderarse de ella. El hombre, por supuesto, estaba muerto desde hacía muchos siglos. Aquella cúpula era su tumba. El pescador no se detuvo a pensar cómo los antiguos habían logrado conservar el cuerpo de esa manera. Parecía vivo. Se percibían claramente los enormes músculos de sus brazos y piernas, y su carne estaba fresca. El Yuezhi solo pensaba en apoderarse del cuchillo, y que en esos momentos brillaba intensamente. Descendiendo por los escombros con gran esfuerzo, levantó el arma, que estaba apoyada en el pecho del hombre. Al hacerlo, sucedió algo extraño y aterrador. Las oscuras y musculosas manos se crisparon, y los párpados se abrieron lentamente, dejando al descubierto unos ojos negros llenos de magnetismo, cuya mirada tuvo los mismos efectos para el pescador que un terrible golpe físico. Este retrocedió asustado, dejando caer la daga enjollada. El hombre de la tarima se incorporó y el pescador se quedó atónito al notar su tamaño. Los entornados ojos del resucitado se posaron en los del Yuezhi. No había en ellos ninguna señal de amistad ni de gratitud. El pescador solo vio en aquellas pupilas un fuego hostil y extraño, como el que brilla en los ojos de un tigre. De repente el hombre se puso en pie. Era enorme. En el cerebro del pescador no había espacio para el miedo, y menos para el pánico que abruma a un hombre que acaba de ver que se desafían las leyes de la naturaleza. Cuando las enormes manos cayeron sobre sus hombros, el pescador desenvainó su cuchillo y atacó rápidamente. La hoja chocó contra el vientre del resucitado, como si su carne fuera una columna de acero, y después el cuello del Yuezhi se quebró como una rama seca entre los dedos del gigante. Yeungir Aga, señor de Kawarasing y guardián de los límites costeros, escudriñó una vez más el ornato pergamino con el sello del pavo real y se rió con sorna. «¿Y bien?», preguntó su consejero Ghaznavi. Yenguhir se encogió de hombros. Era un hombre apuesto, dotado con el implacable orgullo de su cuna y la satisfacción de haberlo conseguido todo en la vida. «El rey está impaciente», dijo. «Se queja amargamente de lo que considera mi fracaso en la vigilancia de la frontera. Por Tarín, que si no puedo liquidar a esos ladrones de las estepas, Kawarasing tendrá un nuevo señor».
Ghaznavi se meseó la barba gris mientras meditaba. Yezdiguer, el rey de Turán, era el monarca más poderoso de la tierra. En su palacio, situado en la gran ciudad portuaria de Agrapur, se amontonaba el botín de muchos imperios. Sus galeras de guerra, con velas de color púrpura, habían convertido el Vilayet en un lago hircáneo. Los amorios de piel oscura le rendían tributo, al igual que las provincias orientales de Kod. Los chemitas se inclinaban ante su poder, incluidos los habitantes de la remota Suchán. Sus ejércitos asolaban las fronteras de Estigia en el sur y las nevadas tierras de los hiperbóreos en el norte. Sus jinetes galopaban por las estepas de Britunia, de Ofir y de Corintia, y llegaban hasta las fronteras de Nemedia. Sus espadachines de cascos dorados habrían incendiado todas las ciudades amuralladas que encontraran en su camino, a una orden suya. En los mercados de esclavos de Agrapur, Sultanapur, Kawarazin, Chapur y Korusum se vendían mujeres por 3 pequeñas monedas de plata, rubias britunias, estigias, zamorias de negros cabellos, cuchitas con rostros de ébano y chemitas de piel aceitunada. Sin embargo, mientras sus rápidos jinetes vencían ejércitos más allá de sus fronteras, dentro de esta había un enemigo audaz y sangriento que lo estaba provocando. En las vastas estepas situadas entre el mar de Vilayet y las fronteras de los más remotos reinos iborios, había surgido una nueva raza, formada originalmente por criminales fugitivos, hombres acabados, esclavos huidos y soldados desertores. Eran hombres procedentes de diferentes países que habían cometido muchos crímenes. Algunos habían nacido en las estepas y otros habían huido de los reinos occidentales. Se llamaban cosacos. Habitando en las estepas salvajes y sin leyes, salvo su propio código, se habían convertido en unas gentes capaces de desafiar incluso al gran monarca. Asolaban incesantemente la frontera turania, retirándose a las estepas cuando los derrotaban. Junto con los piratas de Vilayet, hombres de su misma calaña, arrasaban la costa y apresaban los barcos mercantes que comerciaban entre los pueblos hircanios. ¿Cómo voy a aplastar a estos lobos?, preguntó Jehungir. Si los persigo hasta las estepas, corro el peligro de que me destruyan y me corten la retirada, o bien de que se escapen e incendien la ciudad en mi ausencia. En estos últimos tiempos se han mostrado más audaces que nunca. Eso se debe al nuevo jefe que tienen, repuso Ghaznavi. Ya saben a quién me refiero. Sí, a ese diablo de Conan, que es incluso más salvaje que los mismos cosacos y más hábil que un león en las montañas. Creo que actúa más de acuerdo con su instinto animal que con la inteligencia, comentó Ghaznavi. Los otros cosacos al menos son descendientes de hombres civilizados. Él es un bárbaro. Liquidarlo sería un golpe mortal para ellos. ¿Pero cómo?, preguntó Jehungir. Ha escapado muchas veces de situaciones que significaban una muerte segura. Ya sea por instinto o con la ayuda de su cerebro, ha eludido o escapado de todas las trampas que se le han tendido. Para cada animal y para cada hombre hay una trampa de la cual no puede escapar, dijo Ghaznavi. Cuando negociamos con los cosacos el rescate de los prisioneros, tuve oportunidad de observar a Conan. Siente debilidad por las mujeres y por las bebidas fuertes. Haz que tu cautiva Octavia venga aquí ahora mismo. Jehungir dio una palmada y un impasible eunuco Kuchita, que parecía una estatua de ébano con pantalones de seda, se inclinó ante él esperando órdenes. Al cabo de un rato regresó, conduciendo por la muñeca a una muchacha alta y hermosa, cuyos cabellos rubios, ojos claros y piel blanca indicaban que era miembro de pura sangre de su raza. Su ligera túnica de seda, ceñida a la cintura, marcaba el maravilloso contorno de su magnífico cuerpo. Sus bellos ojos brillaban con odio,
y sus rojos labios fruncidos mostraban resentimiento, pero durante su cautiverio había aprendido a ser sumisa. Permaneció de pie delante de su amo, con la cabeza baja, hasta que éste le hizo una señal para que tomara asiento a su lado, en el diván. Luego miró inquisitivamente a Ghaznavi. «Tenemos que apartar a Conan de los cosacos», dijo el consejero abruptamente. «Ahora su campamento está en la parte baja del río Zaporozka, que, como sabes, es una selva pantanosa llena de juncos, donde nuestra última expedición fue destrozada por esos diablos sin ley». «Por supuesto que me acuerdo de eso», repuso Jehungir, malhumorado. «Cerca del continente hay una isla deshabitada», dijo Ghaznavi, «conocida con el nombre de Chapur la Fortificada, a causa de sus antiguas ruinas que hay en ella. Esa isla tiene una peculiaridad que es perfecta para nuestro propósito. Casi no tiene costa. Los acantilados de 50 metros de altura van a dar directamente al mar. Ni siquiera un mono podría trepar por ellos. El único lugar por donde pueden subir y bajar un hombre es un estrecho sendero situado del lado oeste, tallado en plena roca y con todos los aspectos de haber sido en otros tiempos una escalera. Si pudiéramos lograr que Conan acudiera solo a esa isla, podríamos darle caza a gusto con arcos y flechas, como si se tratara de un león». «Eso es lo mismo que pedir la luna», dijo Jehungir, impaciente. «¿Acaso quieres que le enviemos un mensaje para pedirle que trepe por esos acantilados y nos espere allí hasta que lleguemos?» «En efecto, sí», replicó Ghaznavi, dándose cuenta de la mirada de asombro que le dirigía Jehungir. «Pediremos que los cosacos se reúnan con nosotros en Fort Gori, en el borde de las estepas, para hablar sobre los prisioneros. Como de costumbre, acudiremos con soldados y acamparemos en el exterior del castillo. Ellos llegarán con una fuerza igual a la nuestra, y las negociaciones seguirán su curso habitual, llenas de desconfianza y sospechas. Pero esta vez nos llevaremos con nosotros, como por casualidad, a tu hermosa cautiva». Octavia cambió de color y escuchó con interés, al tiempo que el consejero la señalaba con la cabeza. «Ella empleará todos sus trucos femeninos para atraer a Conan. Eso no será difícil. Para ese salvaje, esta hermosa muchacha debe ser algo así como una aparición maravillosa. La vitalidad de su magnífico cuerpo ha de atraerlo mucho más que cualquiera de esas muñecas que tienes en tu harén». Octavia se puso en pie de un salto, con los puños crispados. Sus ojos brillaban y todo su cuerpo temblaba de cólera. «¿Me vais a obligar a actuar como una ramera con ese bárbaro?», preguntó. «No lo haré. No soy una prostituta dispuesta a entregarse a un ladrón de las estepas. Soy la hija de un noble nemedio». «Lo eras antes de que mis jinetes te secuestraran», repuso Jehungir cínicamente. «Ahora no eres más que una esclava que hará lo que se le ordene». «No lo haré», volvió a decir la joven, furiosa. «Por el contrario, sí lo harás», afirmó Jehungir con estudiada crueldad. «Me gusta el plan de Ghaznavi. Sigue hablando, consejero». «Probablemente Conan deseará comprarla y tú, por supuesto, te negarás a venderla o a cambiarla por prisioneros hircanios. Es posible que entonces él trate de robarla o de llevársela por la fuerza, aunque no creo que sea capaz de violar la tregua. De todos modos, debemos estar preparados para lo que pueda ocurrir». Hubo un silencio y el consejero agregó: «Luego, después de la reunión y antes de que él tenga tiempo de olvidar a la muchacha, le enviaremos un mensaje con una bandera de tregua, acusándolo de haber robado a la joven y exigiéndole su devolución. Es posible que mate al mensajero, pero al menos creerá que Octavia ha escapado de aquí. Después enviaremos a un espía, podría ser un pescador yuezhi, al campamento cosaco, que le dirá a Conan que Octavia se esconde en Chapur. Si conozco a mi hombre, irá directamente a ese lugar».
Pero no sabemos si irá solo, replicó. ¿Acaso un hombre se lleva consigo a un grupo de guerreros cuando va en busca de la mujer que desea? Seguramente irá solo. Pero tendremos en cuenta la otra posibilidad. No lo esperaremos en la isla, donde nosotros mismos podríamos quedar atrapados, sino que nos ocultaremos entre los juncos de las marismas. Si trae con él a muchos hombres, entonces emprenderemos la retirada y pensaremos otro plan. Si llega solo o con muy pocos hombres, nos haremos con él. Pero sea como sea, irá a la isla cuando recuerde las sonrisas y las miradas prometedoras de tu esclava. Jamás me rebajaré a eso, exclamó Octavia, llena de furia y humillación. Antes prefiero morir. No morirás, mi bella rebelde, dijo Jehungir, sino que te expondrás a una experiencia un tanto humillante y dolorosa. Jehungir golpeó las manos y Octavia palideció. Esta vez no fue un cuchita el que entró, sino un chemita, un hombre musculoso, de estatura media y rizada barba negra. Hay un trabajo para ti, Gilsan, dijo Jehungir. Llévate a esta necia y juega con ella un rato, pero ten cuidado de no estropear su belleza. Con un gruñido ininteligible, el chemita asió a Octavia por la muñeca con dedos de hierro, y ésta sintió que el valor la abandonaba. Con un grito lastimero, se arrodilló ante su implacable amo, sollozando convulsivamente para pedirle piedad. Jehungir despachó con un gesto al torturador y le dijo a Ghaznavi: «Si tu plan tiene éxito, te llenaré los bolsillos de oro». En la oscuridad que precede al alba, un ruido poco corriente perturbó el silencio que reinaba en la marisma llena de juncos y en las brumosas aguas de la costa. No se trataba de una ave acuática ni de una bestia salvaje. Era el ruido que producía alguien abriéndose paso entre los juncos, mucho más altos que un hombre. Se trataba de una mujer rubia, alta, con espléndidas piernas moldeadas por una túnica. Octavia había huido apresuradamente. Cada fibra de su ser vibraba por la experiencia de un cautiverio que se había hecho insoportable. Ser la esclava de Jehungir había sido espantoso, pero peor aún fue la deliberada crueldad con que éste la había entregado un hombre cuyo nombre era sinónimo de degeneración para todo el mundo, incluso en Cahuarins. Octavia se estremeció ante el recuerdo de la experiencia pasada. La desesperación la había impulsado a huir del castillo de Yehalcan, con la ayuda de una soga confeccionada con las tiras de tapices rasgados. Después encontró por casualidad un caballo. Había cabalgado toda la noche y el amanecer la había sorprendido en las pantanosas costas marítimas. Temblando ante la idea de que la llevaran hacia el repugnante destino que tenía pensado para ella Yehalcan, entró en el cañaveral en busca de un lugar donde ocultarse de la persecución que esperaba. Cuando los juncos se hicieron menos densos a su alrededor y el agua le llegó hasta los muslos, vio ante ella una isla, de la que la separaba una franja de agua, pero la joven no vaciló. Se introdujo en el agua hasta que le llegó a la cintura y luego comenzó a nadar vigorosamente, con un entusiasmo que prometía ser duradero. Al acercarse a la isla vio que del mar surgían unos acantilados que parecían castillos. Finalmente llegó hasta ellos, pero no halló ningún punto al cual asirse, ni siquiera en el agua. Siguió nadando alrededor de la isla. El prolongado esfuerzo comenzaba a cansarla. Sus manos palparon las piedras hasta que finalmente hallaron una hendidura. Con un profundo suspiro de alivio, la joven salió del agua haciéndose a la roca, como una diosa blanca bajo la pálida luz de las estrellas. Había llegado a lo que parecía ser el inicio de unas escaleras talladas en la roca. Comenzó a subir por los peldaños y se acurrucó contra la piedra
al escuchar el suave ruido de unos remos en el agua. Forzó la vista y creyó distinguir un vago bulto que avanzaba hacia el punto que ella acababa de abandonar, entre los juncos. Pero estaba demasiado lejos y era de noche, por lo que no pudo ver de qué se trataba. Al cabo de un rato, el ruido cesó y ella siguió ascendiendo. Si eran sus perseguidores, lo mejor sería esconderse en la isla. Sabía que la mayor parte de aquellas islas estaban deshabitadas. Era posible que allí estuviera la guarida de algunos piratas, pero eso era preferible a la bestia de la que había huido. A medida que escalaba, pensaba en su antiguo amo y lo comparó con el jefe cosaco, con quien había coqueteado obligada en los pabellones del campamento junto a Fort Gori, donde los señores hircanios habían parlamentado con los guerreros de las estepas. Su ardiente mirada la había atemorizado y humillado, pero aquella fiereza elemental colocaba al bárbaro por encima del Yelal Khan, un monstruo terrible que solo podía producir la opulenta civilización. Finalmente llegó al borde superior del acantilado y miró con timidez hacia las densas sombras que había delante de ella. Los árboles crecían cerca del acantilado como una sólida masa negra. Algo se movió encima de su cabeza y Octavia se agachó rápidamente, asustada, aun cuando sabía que se trataba solo de un murciélago. No le gustaban aquellas sombras de ébano, pero apretó los dientes y siguió avanzando, tratando de no pensar en las serpientes que podrían haber allí. Sus pies desnudos no hacían el menor ruido sobre la capa esponjosa que había bajo los árboles. Una vez allí, la oscuridad se cerró como una tenaza a su alrededor. No alcanzó a dar 10 pasos cuando dejó de ver los acantilados y el mar. Después de dar unos pasos más, la joven se sintió confundida y desorientada. Entre las ramas de los árboles no se veía ni una sola estrella. Dio unos pasos más, a tientas, y de repente se detuvo. Entonces oyó el sonido rítmico de un tambor. No era el ruido que esperaba oír en esos momentos y en ese lugar. Enseguida percibió una presencia cerca de ella. No veía nada, pero sabía que había algo o alguien a su lado. Retrocedió unos pasos con un grito ahogado, pero al hacerlo, algo que a pesar de su pánico reconoció como un brazo humano le rodeó la cintura. Volvió a gritar y luchó con todas sus fuerzas para liberarse, pero su captor la retuvo como si fuera una niña, superando su resistencia con enorme facilidad. El silencio con que se recibieron sus protestas y súplicas aumentó su horror. Luego se sintió llevada a través de la oscuridad en dirección al tambor, que seguía sonando con ritmo monótono. Cuando las primeras luces del amanecer arrojaron sus destellos rojizos sobre el mar, una pequeña embarcación con un solitario ocupante se acercó a los acantilados. El hombre del bote era un tipo pintoresco. Llevaba un pañuelo de color carmesí alrededor de la cabeza. Sus anchos pantalones de seda estaban sujetos a la cintura por una ancha faja, que a la vez sostenía una enorme cimitarra con una vaina de piel de zapa. Las botas de cuero trabajado indicaban que se trataba de un jinete y no de un marinero, pero aún así manejaba la embarcación con destreza. A través de la entreabierta camisa de seda blanca se veía su ancho y musculoso pecho, bronceado por el sol. Los músculos de sus enormes brazos de bronce se marcaban como cuerdas cuando movía los remos con una agilidad casi felina. En cada uno de sus rasgos y movimientos se reflejaba una extraordinaria vitalidad que lo diferenciaba del común de los mortales. Sin embargo, su expresión no era salvaje ni sombría, aunque sus fogosos ojos azules revelaban una ferocidad a flor de piel. Se trataba de Conan, que había pasado por los campamentos de los cosacos sin más posesiones personales que su ingenio y su espada, y que con el tiempo llegó a ser su jefe.
Remó hasta el primer escalén tallado en la roca, como si estuviera familiarizado con el entorno, y atracó la embarcación a un saliente. Luego subió por los desgastados peldaños con paso seguro. Conan estaba en estado de alerta, no porque presintiera algún peligro, sino más bien porque eso formaba parte de su ser, sin duda a causa de la existencia salvaje y peligrosa que llevaba. Lo que Ghaznavi había considerado intuición animal o un sexto sentido era simplemente unas facultades fantásticas y el salvaje ingenio de los bárbaros. Pero Conan no tenía ningún instinto que le advirtiera de que había unos hombres vigilándolo desde un lugar oculto entre los juncos. Cuando llegó a la cima del acantilado, uno de esos hombres respiró hondo y tensó sigilosamente el arco. Jehungir lo cogió por la muñeca y murmuró a su oído: «Estúpido, quieres delatarnos. ¿No te das cuenta de que está fuera de nuestro alcance? Deja que penetre en la isla. Irá en busca de Octavia. Nosotros nos quedaremos aquí mientras tanto. Es probable que haya presentido nuestra presencia o sospechado una intriga. También es posible que tenga guerreros ocultos en algún lugar. Esperaremos. Si en una hora no ha sucedido nada sospechoso, iremos hasta el pie de las escaleras y lo esperaremos allí. Si no regresa un tiempo razonable, algunos de nosotros iremos a la isla para darle caza allí mismo. Pero no quisiera hacer eso a menos que sea inevitable. Algunos de nosotros hemos de morir si penetramos en la isla tras él. Prefiero cogerlo y acribillarlo a flechazos a una distancia segura». Entretanto, Conan, sin sospechar lo que se tramaba contra él, penetró en el bosque. Avanzó en silencio con sus botas de cuero, y sus ojos escudriñaron las sombras, tratando de encontrar aquella espléndida belleza de cabellos rubios, con la que había soñado desde que la vio en el pabellón de Jehungir Aga, en Fort Gori. La hubiera deseado igual, aunque ella hubiese mostrado repugnancia hacia él, pero sus sonrisas enigmáticas y sus miradas prometedoras le habían encendido la sangre y deseaba a aquella mujer rubia, producto de la civilización, con toda la violencia indómita de su raza. Conan ya había estado anteriormente en Shapur. Hacía menos de un mes había celebrado allí un cónclave secreto con un grupo de piratas. Sabía que se estaba acercando a un punto desde el cual podría contemplar las misteriosas ruinas que le daban el nombre a la isla, y entonces se preguntó si allí encontraría a la muchacha. Mientras pensaba en ello, Conan se detuvo, helado por la sorpresa. Delante de él, entre los árboles, se alzaba algo que su razón le decía que era absolutamente imposible. Era un enorme muro de color verde oscuro, con torres que asomaban por detrás de unas formidables fortificaciones. Conan se quedó inmóvil, como paralizado, durante un largo rato, porque tenía ante sí algo que le hizo pensar que se había vuelto loco. No dudaba de su vista ni de su razón, pero allí estaba ocurriendo algo monstruoso. Hacía menos de un mes, entre aquellos mismos árboles, solo había ruinas. ¿Qué manos humanas habían sido capaces de construir aquella enorme estructura de piedra que ahora contemplaban sus ojos en las pocas semanas que habían transcurrido? Por otra parte, los bucaneros que navegaban constantemente por el mar de Vilayet tenían que haberse enterado de que se estaban llevando a cabo un trabajo a gran escala, y en este caso sin duda habrían informado a los cosacos. No había explicación para aquel fenómeno, y sin embargo era así. Él se hallaba en Shapur, y aquel fantástico amontonamiento de edificios también estaba en Shapur. Parecía una loca pesadilla, un sueño extraño y paradójico, y sin embargo aquello era real. Se dio media vuelta y regresó corriendo a la selva. Llegó hasta los escalones tallados en la roca y atravesó las aguas azules hasta que alcanzó el campamento, situado en la boca del río Zaporoska. En ese momento de pánico irracional, hasta la idea de detenerse tan cerca del mar interior le resultaba insoportable. Lo dejaría atrás,
abandonaría los campamentos y las estepas y pondría 1000 millas de distancia entre él y el misterioso Oriente, donde se podía trastocar las leyes básicas de la naturaleza por medios mágicos o diabólicos que él ignoraba. Por un instante, el destino de los reinos que dependía de aquel bárbaro vestido de manera tan pintoresca estuvo en un equilibrio precario. La balanza podría inclinarse fatalmente, pero no ocurrió así a causa de algo muy simple. Había un trozo de seda colgando de un arbusto, que de inmediato captaron sus ojos. Se inclinó hacia la rama, distendió las aletas de la nariz, y sus nervios en tensión temblaron ante ese sutil estimulante. En aquel trozo de seda rasgada, Conan acababa de percibir, más que con sus fantásticas facultades físicas, con un oscuro instinto, el perfume embriagador que él asociaba con la carne dulce y firme de la mujer que había visto en el pabellón de Jehungir. Entonces el pescador no le había mentido. Ella estaba allí. En ese momento distinguió en el suelo, sobre el musgo, las huellas de unos pies desnudos, largos y delgados, pero no eran los de una mujer, sino de un hombre, porque eran mucho más profundas de lo normal. La conclusión era evidente. El hombre que había dejado esas huellas cargaba un peso. ¿Y qué otra cosa podría llevar sino a la muchacha que la estaba buscando? Conan permaneció inmóvil y en silencio frente a las oscuras torres que se alzaban por encima de los árboles. Sus ojos eran como rendijas de fuego azul. El deseo que sentía por aquella mujer rubia se mezclaba con la cólera primitiva del bárbaro contra el que se la había llevado. Sus pasiones humanas estaban en lucha con sus temores sobrehumanos. Conan se deslizó con paso de pantera a lo largo de los muros, aprovechando el denso follaje de los árboles para evitar que lo vieran desde las fortificaciones. Al acercarse, vio que los muros estaban construidos con la misma piedra verdosa de las ruinas antiguas. El cimerio se sintió embargado por una vaga sensación de familiaridad. Era como si estuviese contemplando algo que jamás había visto, pero que había soñado o imaginado. Finalmente reconoció esa sensación. Los muros y las torres estaban construidos siguiendo el mismo plano de las antiguas ruinas. Era como si toda la estructura hubiera vuelto a ser lo que había sido en otros tiempos. Ningún ruido perturbaba el silencio de la tranquila mañana. Conan se detuvo al pie del muro que se alzaba verticalmente desde la selva lujuriante. En la parte sur del mar interior, la vegetación era casi tropical. No vio a nadie en las fortificaciones, ni oyó ningún ruido que revelase la presencia de seres humanos. A poca distancia a su izquierda, vio una enorme puerta. No había razón alguna que indicara que estuviese abierta o vigilada. Pero Conan pensaba que la mujer que buscaba se hallaba del otro lado de aquel muro, y acto seguido tomó una decisión temeraria, típica de él. Por encima de su cabeza, las ramas de los árboles se extendían hasta las fortificaciones. Se subió a un árbol con la agilidad de un felino, y al alcanzar un punto situado sobre el parapeto, asió una gruesa rama con ambas manos, y colgado de ella, comenzó a balancearse con fuerza. Al cabo de unos segundos soltó la rama y se lanzó por los aires para ir a caer en las fortificaciones. Una vez allí, se asomó y contempló las calles de la ciudad. La circunferencia de la muralla no era grande, pero resultaba sorprendente el número de edificios de piedra que contenía. Las casas eran de 3 o 4 pisos de altura. En su mayor parte tenían techos planos y un estilo arquitectónico refinado. Las calles convergían con los radios de una rueda en una especie de plaza octogonal que había en el centro de la ciudad, donde se alzaba un enorme edificio que dominaba la ciudad con sus cúpulas y sus torres. No vio a nadie en las calles ni asomado a las ventanas, a pesar de que estaba amaneciendo. El silencio reinante parecía el de una ciudad muerta o desierta. Muy cerca de donde se encontraba,
Había una estrecha escalera de piedra y el Cimerio bajó por ella. Las casas estaban tan cerca de la muralla que cuando Conan llegó a mitad de camino por las escaleras, vio que si extendía un brazo, podía tocar la ventana de una de ellas. Se detuvo para atisbar en el interior. No tenía rejas, y las cortinas de seda estaban recogidas a ambos lados con cordones de satén. Luego vio una habitación con las paredes cubiertas de oscuros tapices de terciopelo. El suelo estaba lleno de alfombras. Había bancos de pulido ébano y una tarima de marfil llena de pieles. Estaba a punto de continuar el descenso cuando oyó que alguien se acercaba por la calle que había debajo. Antes de que el desconocido doblara la esquina y lo viera en la escalera, Conan entró por la ventana de la casa, dando un ligero salto, y cayó suavemente en la habitación, al tiempo que desenvainaba la cimitarra. Permaneció por un instante inmóvil, como una estatua. Luego, como no ocurrió nada, avanzó sobre las alfombras en dirección a una puerta en forma de arco. En ese momento, una de las cortinas se abrió, dejando al descubierto una alcoba llena de cojines, desde la cual una muchacha esbelta y de negros cabellos lo contemplaba con ojos lánguidos. Conan la miró fijamente, esperando que la joven gritara, pero tan solo bostezó, llevándose a la boca una mano delicada. Luego se puso en pie y se apoyó, con ademán negligente, contra la cortina que sostenía con una mano. La mujer pertenecía sin duda a la raza blanca, aunque su piel era oscura. Su melena cuadrada era negra como la noche, y su única vestimenta era una diáfana túnica de seda que le marcaba las caderas. La mujer dijo algo en una lengua que Conan no conocía, lo que el Cimerio le hizo saber con un gesto de la cabeza. La joven bostezó otra vez, se estiró como un gato perezoso, y acto seguido, sin dar muestra de temor ni sorpresa, comenzó a hablar en una lengua que él entendía. Se trataba de un dialecto yuezhi que sonaba extrañamente arcaico. ¿Buscas a alguien?, preguntó con indiferencia, como si el hecho de que un desconocido armado invadiera su alcoba fuera la cosa más natural del mundo. ¿Quién eres?, preguntó a su vez Conan. Soy Yateli, respondió la mujer lánguidamente. Debí de estar de fiesta hasta muy tarde anoche, porque tengo mucho sueño. ¿Quién eres tú? Yo soy Conan, atamán de los cosacos, respondió el Cimerio observando detenidamente a la muchacha. Conan creía que la actitud de la joven era una pose, y que de un momento a otro intentaría huir o alarmar con sus gritos a toda la casa. Pero aunque a su lado colgaba un grueso cordón de terciopelo, que seguramente pertenecía a una campanilla de llamada, la joven no hizo el menor movimiento. Conan, repitió somnolienta, no eres Dagonio, supongo que eres un mercenario. Has cortado la cabeza de muchos yuezhi. Yo no combato contra ratas de agua, gruñó Conan. Pues son terribles, murmuró la muchacha. Recuerdo cuando eran nuestros esclavos, pero se rebelaron, incendiaron las casas y asesinaron a nuestras gentes. Solamente la magia de Khosatral-Khel los mantuvo alejados de las murallas. La joven hizo una pausa. En sus ojos había sueño y confusión. Luego agregó en un susurro: lo olvidaba. Treparon por las murallas ayer por la noche. Hubo gritos y fuego, y la gente llamaba en vano a Khosatral. Se detuvo, sacudió la cabeza como para despejarse y luego agregó: pero eso no puede ser, porque estoy viva y creí que estaba muerta. ¡Oh, al diablo con todo esto! Cruzó la habitación y tomando a Conan de la mano, lo condujo hacia la tarima. El Cimerio la siguió asombrado e indeciso. La muchacha le sonreía como una niña somnolienta. Sus largas pestañas sedosas se cerraron sobre sus oscuros ojos empañados. Luego pasó sus dedos por los abundantes cabellos negros de Conan, como si quisiera asegurarse de que era real. Fue un sueño,
dijo bostezando. Tal vez todo haya sido una pesadilla. Ahora mismo me siento como en un sueño, pero no me importa. Hay algo que no puedo recordar, lo he olvidado. Es algo que tampoco puedo entender, pero cuando trato de pensar, comienzo a tener sueño. De todos modos, no importa. ¿Qué quieres decir?, preguntó Conan, desasosegado. Dices que anoche treparon por las murallas. ¿Quiénes? Los Yuezhi, eso creo. Una nube de humo lo ocultaba todo, pero un diablo desnudo y manchado de sangre me cogió por la garganta y me clavó un cuchillo en el pecho. Oh, duele mucho, pero seguramente fue un sueño porque mira, no hay ninguna cicatriz. La joven se miró el pecho y luego se sentó sobre las rodillas de Conan y rodeó su grueso cuello con sus suaves brazos. No puedo recordar, murmuró apoyando su cabeza en el ancho pecho de Conan. Veo todo rodeado de bruma. No importa, tú no eres un sueño. Eres fuerte. Vivamos mientras podamos. Ámame. Conan apoyó la cabeza de la joven sobre uno de sus brazos y la besó con pasión en la boca. Eres fuerte, repitió ella en voz baja. Ámame, ámame. Las últimas palabras de la joven no fueron más que un murmullo casi ininteligible. Sus ojos oscuros se cerraron y sus enormes pestañas cayeron sobre sus sensuales mejillas. El ligero cuerpo de la muchacha se relajó entre los brazos de Conan. El gigantesco cimerio la miró con curiosidad. Parecía formar parte de la ilusión que embrujaba a toda la ciudad, pero la carne firme que tenía entre sus manos acariciadoras lo convenció de que en sus brazos había un ser humano y no la sombra de un sueño. Un tanto preocupado, dejó a la joven sobre las pieles de la tarima. Su sueño era demasiado profundo como para ser natural. Conan pensó que quizá fuera adicta a alguna droga, posiblemente al loto negro de Shutal. Entonces descubrió algo que lo dejó atónito. Entre las pieles de la tarima había una que era maravillosa, moteada y de un tono predominantemente dorado. No se trataba de una falsificación bien hecha, sino de una auténtica piel. Y Conan estaba seguro de que el animal al que había pertenecido esa piel estaba extinguido hacía por lo menos 1000 años. Se trataba del enorme leopardo dorado, que aparecía tanto en las leyendas iborias y que los antiguos artistas pintaban y tallaban en sus obras de arte. Conan sacudió la cabeza desconcertado, atravesó la arcada y penetró en un sinuoso pasillo. El silencio reinaba en toda la casa, pero oyó un ruido en el exterior que enseguida reconoció como el de algo que ascendía por la escalera de la pared por la que él había entrado en el edificio. Un momento después oyó que algo caía pesadamente al suelo de la habitación. Conan se dio media vuelta y avanzó rápidamente por el corredor, hasta que algo que vio en el suelo lo obligó a detenerse. Era un cuerpo humano que yacía tendido entre el vestíbulo y una abertura que al parecer estaba habitualmente oculta por una puerta, que era un duplicado de los paneles que había en la pared. Se trataba de un hombre delgado y de piel oscura, que llevaba tan solo un taparrabos. Tenía la cabeza rapada y una expresión cruel en el rostro. Yacía tendido como si la muerte lo hubiera sorprendido al salir del panel. Conan se inclinó sobre él para buscar la causa de su muerte, y descubrió que estaba simplemente sumido en el mismo sueño profundo que la muchacha de la otra habitación. ¿Por qué habría elegido ese lugar para dormir? Mientras meditaba acerca de ello, Conan se sobresaltó por un ruido. Algo avanzaba por el corredor en dirección a él. Una rápida mirada fue suficiente para comprobar que el corredor terminaba en una enorme puerta, que posiblemente estuviera cerrada. El cimerio apartó el cuerpo del hombre y avanzó, cerrando el panel a sus espaldas. Un sonido metálico le indicó que había cerrado bien el panel. Estaba de pie en plena oscuridad, cuando oyó un ruido de pasos que se detuvieron al lado de la puerta. Sintió un escalofrío. Aquellos no eran pasos humanos, ni pertenecían a ningún animal conocido por él.
Hubo un momento de silencio y después se oyó el débil sonido de la madera y el metal. Extendió una mano y sintió que la puerta cedía hacia el interior, como si un formidable peso la empujara desde fuera. Mientras desenvainaba la espada, la presión cesó y oyó unos espantosos murmullos que le pusieron los pelos de punta. Comenzó a retroceder espada en mano, hasta que sus talones tocaron unos escalones, por los cuales casi se cayó. Se hallaba en una estrecha escalera que descendía hacia un lugar desconocido. Fin de la primera parte.